Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 19 de octubre del año 2022. ¡Ay, hueputas! ¡No! Comenzamos hablando de las protestas indígenas en el centro de Bogotá que terminaron en disturbios con varios heridos, la mayoría policías, quienes fueron brutalmente atacados con palos frente al edificio de Avianca. En los videos que se conocieron a través de redes sociales se puede ver cómo un par de patrulleros que iban en una moto fueron derribados y agredidos en el piso. En otro queda registrado cómo una mujer perteneciente a la fuerza pública es arrastrada por el piso de una estación de Transmilenio e incluso en otro se ve cómo los gestores de convivencia de la alcaldía también fueron agredidos. De acuerdo a las autoridades, 27 personas resultaron con heridas, de las cuales 15 son uniformados. El presidente Gustavo Petro viajó desde Barrancabermeja en Santander hasta el Hospital de la Policía Nacional en Bogotá para visitar a los uniformados que fueron lesionados. Condenó los hechos y recordó que todo miembro de la institución es igual que toda persona y por lo tanto se le deben respetar sus derechos de manera igualitaria. Abro comillas, la ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos en Bogotá. Varios miembros de la fuerza pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Estos hechos violentos fueron rechazados en general por todos los sectores políticos del país y la comunidad. Al final del día, la policía publicó un cartel con las fotos de las personas involucradas en los ataques y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien ayude a capturarlos. Habla el coronel Herbert Benavides, comandante encargado de la policía de Bogotá. Y lo más grave, la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, actuaron allí mujeres que inclusive estaban en gestación, incluso con niños en brazos, con una violencia exagerada en contra de nuestros uniformados. Y desde el gobierno también se pronunció la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, quien rechazó los hechos de violencia que se presentaron en el centro de Bogotá y anunció la instalación de una mesa de trabajo conjunta con la alcaldía para poder buscar una solución a las comunidades indígenas que se encuentran asentadas en Bogotá. El problema del desplazamiento forzado de miembros del pueblo en Verá es de larga data y lo hemos vivido todos y todas en diferentes regiones del país y ciudades capitales. Sabemos del enorme esfuerzo que las instituciones han realizado, pero sabemos que frente a una realidad del conflicto armado estructural, estos esfuerzos resultan siendo insuficientes. Y es que el presidente Petro se encontraba en Santander cuando todo esto ocurrió. Precisamente desde allí habló sobre las invasiones de tierras en todo el país y señaló que hacen parte de una necesidad social que el Estado debe atender. Que este tema de la ocupación lo que demuestra es una inmensa necesidad social que ante todo hay que analizar. La ocupación no es porque se quiera, es porque se necesita. No quiero incentivarla, no debe suceder porque es el Estado el que antes de que eso pasara debería ofrecer la solución. Precisamente en el municipio de Necoclí, que es uno de los municipios con mayor afectación por la desbandada de migrantes que llegan allí, se están realizando manifestaciones y bloqueos en la vía por parte de varias familias que no son migrantes y que se oponen al desalojo de una zona de invasión que es reclamada por las autoridades. Habla el coronel Óscar Hernán Cortés, el comandante de la policía de Urabá. Están bloqueando, está mediando la alcaldía municipal y estamos a la expectativa de que situación especial de conclusiones con el alcalde las personas que se encuentran allá. Esa es la situación en este momento. Hablamos ahora de política porque se conoció la última encuesta Inbamer Poll que busca medir la aprobación del presidente Gustavo Petro y la percepción que tienen los colombianos sobre algunas instituciones, funcionarios y temas de interés nacional. Justamente una de las primeras preguntas que se le hizo a los colombianos es si creen que las cosas en el país van mejorando o empeorando. Desde el mes de agosto y hasta octubre, el número de personas que creen que las cosas van empeorando pasó del 48 al 64%, mientras que la percepción de personas que creen que las cosas están mejor bajó del 33 a los 22%.
puntos. El principal problema que los colombianos sienten que tiene el país en este momento es el desempleo, seguido por la corrupción y el orden público, pero además el 83% de los encuestados considera que la inseguridad va en aumento, solamente el 7% cree que este tema va mejorando y hay un incremento también en el número de encuestados que considera que la economía está empeorando, pues esta cifra pasa del 61% en agosto a un 80% en octubre. Todos los resultados de esta encuesta los pueden encontrar en nuestra página de internet www.bluradio.com. Hablamos ahora del Partido Liberal, que sigue marcando distancia frente a la reforma tributaria, pero aún no define cuál será su posición definitiva sobre esta, que es el proyecto bandera del gobierno. La condición principal que están poniendo los liberales es que les permitan votar cada artículo por separado, es decir, que no vayan a pupitrear, como se dice, la iniciativa. Después de la anunciada reunión de la bancada que lideró el expresidente César Gaviria, la colectividad anunció que se reunirá este jueves con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para exponerle los 11 puntos que les preocupan. Escuchemos al expresidente Gaviria hablar sobre sus críticas a la reforma. Pero tenemos escritos todas nuestras objeciones, todas las preocupaciones que tenemos sobre el contenido de la ley, todas. Están una por una, están subrayadas, qué pasa, cómo proponemos cambiarlas, está en negrilla todo lo que proponemos que se haga. O sea, volver esto una ponencia o algo, no trae ninguna dificultad. Seguimos hablando de economía porque el gobierno de los Estados Unidos respondió al reclamo del presidente Gustavo Petro, quien había señalado a ese país como el responsable de los problemas económicos. El embajador de los Estados Unidos en Colombia le dijo al presidente Petro que no se ponga a buscar culpables, sino a trabajar en conjunto. Escuchamos a Francisco Palmieri, el embajador encargado de la Casa Blanca en Colombia. Yo no creo que debemos pensar en dónde echamos la culpa. Debemos enfocar en cómo trabajando conjuntos podemos mejorar y fomentar el desarrollo necesario. Seguimos hablando de economía porque los datos de la balanza cambiaria del Banco de la República muestran que hasta el pasado 30 de septiembre el país no había tenido una estampida de capitales y mucho menos del sector de minas y petróleo, como sugirió el presidente Gustavo Petro. En septiembre, las petroleras y mineras trajeron al país $589 millones de inversión extranjera directa, una cifra mayor que la de agosto y muchísimo más grande que la de septiembre del año pasado. Otros sectores trajeron al país $184 millones de inversión extranjera directa y en total salieron del país apenas $23 millones de inversión directa, una cifra que para nada se sale de lo que se ha visto en otros momentos del país. Hablamos ahora de orden público porque los gobernadores del Meta y del Casanare cuestionaron a los grupos armados ilegales que dicen acogerse a las propuestas de paz del gobierno nacional, pero simultáneamente intensifican su actuar delictivo como la extorsión. Habla el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Una cosa salen a decir como héroes por medios de comunicación, a decir que se acogen a procesos del gobierno, pero intensifican sus actividades criminales, triplican la extorsión. Ustedes saben, lo vivió Casanare y ya lo vivió el Meta. Vivimos años terribles y años oscuros en que se espantó la inversión. En noticias judiciales, el director de la cárcel La Picota, el dragoneante Horacio Bustamante, le contó a Blue Radio cuál es el proceso para que Luis Gustavo Moreno pueda salir de la cárcel luego de recibir la boleta de libertad. Escuchemos al director de La Picota. Hasta este momento no nos ha llegado esa boleta de libertad, pero una vez nos llegue nosotros activamos inmediatamente los protocolos que hay establecidos en el instituto, que es la verificación y la autenticidad de esa boleta con la autoridad judicial que las pide. Le pedimos a las demás autoridades que nos certifiquen que no tengan más requerimientos por algún otro tipo de autoridad. De tenerlo se queda y de no tenerlo, pues inmediatamente nosotros le hacemos los cotejos dactiloscópicos y lo dejamos en libertad. En información internacional, el gobierno de Cuba le solicitó a Joe Biden ir más allá y levantar las sanciones de Estados Unidos contra la isla que sean atribución del propio presidente, luego de que Washington anunciara una ayuda de emergencia de $2 millones para la isla luego del paso del huracán Ian. Y en deportes, la tenista colombiana Camila Osorio fue eliminada del torneo WTA 1000 de Guadalajara este miércoles al caer en la segunda ronda ante la checa Marie Buskova, quien se impuso con parciales de 6-3 y 6-1 en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.